Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a hacer un pequeño parón de seguir con las predicaciones en Juan, pero vamos a hacer un pequeño parón y veremos a dónde nos lleva y ya retomaremos esa predicación sistemática en algún momento. Lucas 23, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 32, vamos a leer hasta el versículo 49. Lucas 23, comenzando a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 49. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, mas a sí mismo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a basar nuestra meditación en esta mañana en ese versículo 46, cuando dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El título de este sermón en esta mañana lo he titulado: ¿Cuándo tu teología falla? Algunos estarán diciendo: bueno, ¿cómo sabes tú qué teología tengo yo en mi mente y cómo mi teología puede fallar? Lo que vemos a lo largo del ministerio de Cristo es la relación que él tenía con su Padre. Y si nosotros tenemos todas estas promesas en las Escrituras, ¿por qué hay veces que como cristianos nos encontramos solos, nos encontramos tristes, nos encontramos decepcionados en un montón de veces? Uno de los problemas que tenemos como cristianos reformados es precisamente este: es la falta de vivir la teología que sabemos y el aplicarla a nuestra vida. La oración, por ejemplo, dice la confesión de fe de Westminster, es la manera en la que nuestro alma se comunica con Dios. Pero nuestras vidas están muy poco influenciadas por la oración. La palabra de Dios es la voluntad perfecta de Dios. El Salmo 19, que dice que convierte el alma. En el original dice que la palabra de Dios reconforta el alma. Así que, pero nuestras vidas tampoco están siendo impactadas por la palabra de Dios, ya que apenas leemos las Escrituras en nuestro día a día. Entonces, ¿de qué vale nuestra teología
¿De qué vale tu teología si no eres capaz de vivirla intensamente en tu caminar diario? La gran diferencia entre nosotros y los reformadores es que ellos sí vivían lo que conocían en sus mentes. Por ejemplo, Jonathan Edwards nos dice que él estudiaba unas 12 a 15 horas la palabra de Dios. Es evidente que no todos podemos estudiar por el tiempo este tiempo la palabra de Dios. Él tenía en la parte de atrás de su casa, él tenía unas patateras. Y entonces prefería, prácticamente su dieta era prácticamente todos los días de patatas. Pero prefería eso antes que salir y perder tiempo y ir a trabajar cuando podía estar más tiempo, digamos, estudiando la palabra del Señor. George Whitefield fue llamado el hombre, el triple 8. ¿Por qué? Pues porque dedicaba 8 horas a dormir, 8 horas a estudiar la palabra de Dios y 8 horas al ministerio del Señor. John Wesley se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a hacer su devocional porque decía que no podía permitir que ningún pájaro alabara a Dios antes que él. Los puritanos lloraban porque ya no podían amar a Cristo. Estoy seguro de que si yo dijera aquí temas en esta mañana a todos nosotros, qué es el supralapsarianismo, por ejemplo, o cuál es tu postura del milenio, si eres amilenial o si eres postmilenial, si eres pseudo-bautista, si eres arminiano o calvinista. En cierta manera estoy seguro que todos los que estamos aquí sabríamos contestar de alguna manera más o menos a estos términos. Así que el problema en nuestras vidas no es un problema de conocimiento, sino es un problema de práctica. Es un problema de práctica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver, en la sociedad en la que estamos viviendo, en este país en el que estamos viviendo, estamos acostumbrados a ver mucho maltrato y muchas mentiras en cuanto a lo que es el Espíritu Santo, y estamos muy acostumbrados a ver mucho, digámoslo con esta palabra, mucho circo y muchas cosas que no son bíblicas. La mayoría de las personas en nuestras iglesias reformadas son personas que llevan toda la vida en la iglesia y están familiarizados con la Biblia, con el vocabulario cristiano, con las costumbres de la iglesia. Decía un predicador en una iglesia que tenían un hombre una vez, que este hombre, cuando tenía el don de la oración, cuando él oraba, toda la iglesia esperaba con anhelo que este hombre orara en público. Hay hermanos que suelen tener este don, el don de la oratoria. Y entonces todos los hermanos siempre estaban anhelando a que este hombre orara y así poder escuchar las maravillosas verdades que él decía con sus labios. Pero un día, en el tiempo de oración, mientras la iglesia esperaba que este hermano orara, como solía hacer todas las semanas, su hijo se le adelantó a orar y oró y dijo: Señor, haz que todas las verdades que mi padre tiene en su cabeza bajen hasta su corazón. Quizás en esta mañana tú puedes estar en medio de una situación de depresión, de duda, o has perdido la esperanza. Por eso vamos a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Todas las veces que podemos ver en las Escrituras en su ministerio terrenal, Él nunca pierde esta relación con el Padre. Y siempre dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso fue lo último que dijo. Pero también habla de su Padre en otro momento. Dice: Padre, te alabo porque enseñaste estas cosas a los hijos. O dice: cuando tú vayas a orar en secreto, vayas a orar, cierra la puerta de tu cuarto, de tu aposento, y ora a tu Padre que está en los cielos. Quizás en nuestros días estos son unos días de preocupación, de inseguridad, y si la doctrina está solo en tu cabeza, entonces no va a poder ayudarte. Y esto es algo que es para todos nosotros. Si nosotros tenemos solamente la doctrina en nuestra cabeza, cuando lleguen los problemas y las adversidades en nuestra vida, y créeme que llegarán, la teología que sabemos no nos ayudará, ni todos los libros que podamos hayar leído nos podrán ayudar, hasta que hagamos una realidad en nuestras vidas
de la teología que tenemos en nuestras mentes, aplicarla a nuestros corazones. En Juan, en el capítulo, tenemos varios ejemplos de cuál era lo que pasaba con los cristianos en aquellos momentos. En Juan, en el capítulo 20, versículos 1 y 2, dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscura, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Fijaos que en aquel momento ni siquiera María, ni los propios discípulos creían en la resurrección, porque Cristo se lo había dicho varias veces antes de morir, pero creían, no estaban creyendo lo que Cristo les había dicho. Sabían que iba a pasar, pero no lo estaban creyendo. Y nosotros hacemos exactamente igual muchas veces con las promesas de Dios en nuestras vidas. Sabemos que están ahí y están en la Biblia. Y a veces las dejamos encerradas en las Escrituras, o las dejamos encerradas en la iglesia, o las dejamos encerradas en un momento en el que, en un ambiente, pero no las llevamos a vivir en nuestras vidas. Quizás tú estás en una situación financiera mala, o quizás estás atravesando un problema en tu matrimonio, o tu problema es un problema de salud. Ahora, la Biblia afirma que si tú eres cristiano, tienes un Padre celestial, y por eso Cristo siempre hablaba con su Padre, hablaba: Padre, en todo momento. Por eso vamos a ver esta relación que Cristo tenía con su Padre, porque es el ejemplo que Él nos da. Necesitamos encomendar toda nuestra vida a Dios, especialmente en los días más oscuros. Y este es el modelo, el ejemplo que Cristo nos dio. La Biblia nos afirma que nuestro Padre Celestial es un Dios cercano a nosotros, es un Dios competente, es un Dios amoroso y es un Dios consistente. El problema es que sabemos esto, sabemos que Dios ve todo lo que pasa en nuestra vida. Él se preocupa por todo lo que pasa en nuestra vida y puede cambiar todo lo que pasa en nuestra vida acorde a su voluntad, pero no creemos. Pero cuando las cosas se ponen complicadas en nuestras vidas, nos quedamos con la teología en nuestras cabezas y no practicamos ni llevamos esa teología en nuestro corazón. Por eso, de ahí que sabemos ese versículo tan famoso de que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino que debemos ser ¿qué? Hacedores de ella. No solamente oidores, sino también hacedores. Y vamos a recordar 4 verdades sobre Dios en nuestras vidas. Y orar, que el Señor también nos ayude a ponerlas en práctica. Lo primero es que tenemos a Dios, tenemos un Dios Padre en el cielo que nos ama. Lo segundo es que nuestro Padre es verdadero. Lo tercero es que debemos encomendar todo lo que nos preocupa a nuestro Padre. Y lo cuarto es que nuestro Padre puede encargarse de todo. Así que el primero, tenemos un Padre que en el cielo nos ama. Lo primero es que tenemos que recordar en nuestros días más oscuros, es recordar como nos dijo y enseñó Cristo que debíamos orar. ¿Qué nos dijo? Acordaos de la oración modelo. Él empieza de esta manera, y cuando tú empiezas a pensar en esta relación, te vas a dar cuenta siempre de cómo Él se dirige a su Padre. ¿Y cómo le llama? Le dice: Padre. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Martín Lutero, por ejemplo, se nos dice que en los días más oscuros de la Reforma, él llamaba a su amigo Felipe Melanchthon. Fue un milagro que no acabara como en la hoguera Lutero. Pero en los días más oscuros, donde él tenía tantos enemigos, él llamaba a su amigo Felipe Melanchthon y contaban juntos ese Salmo 46 que le daba fortaleza a Lutero. Que ese Salmo 46 está basado en ese famoso himno que es Castillo Fuerte. Todas las religiones nos enseñan que debemos hacer algo bueno para conseguir la salvación. Pero en el cristianismo Cristo ya lo ha hecho todo. Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es benigno, Dios es justo, Dios es verdadero. Pero nosotros en nuestros malos días no nos dirigimos a Él. Por eso nuestra teología se queda en nuestras mentes y no tiene efecto en nuestras vidas. Preferimos un amigo. Está bien tener amigos. ¿A quién no le gusta tomarse un café con un amigo y poder hablar? Y muchas veces ahí están nuestros amigos cristianos para poder hablarles y para que ellos nos puedan alentar.
Pero muchas veces tenemos problemas en nuestras vidas y lo que hacemos sencillamente es no ir a quien tenemos que ir. Por eso Cristo nos enseña a orar para recordarnos esta verdad. Cristo nos dice, cuando ores a Dios, nos está poniendo llámale Padre. La palabra en arameo significa literalmente papá. Literalmente, cuando un niño pequeño se refiere a su padre. Aparte, si vemos aquí, seguramente de los niños pequeños, la primera palabra que ellos suelen decir es papá. O papai en portugués, o daddy en inglés. La palabra papá es una de las primeras que el hombre aprende cuando comienza a hablar. Y tiene un significado aquí. Las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron estas que hemos leído: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También en el huerto de Getsemaní, Cristo dice, Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino sea como tú. Cristo en este momento todavía no había cargado su pecado, nuestro pecado sobre sus hombros. Él todavía no había llevado el pecado de su pueblo. Él estaba en agonía, pero simplemente en este momento Él acerca todo a su Padre. Y también lo hace en otros sitios. En Mateo 6, por ejemplo, que podemos verlo. Mateo 6. Mateo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. O también un poquito más adelante, Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. ¿Habéis visto? No hay una gran teología aquí, no hay una gran, digamos, una gran profundidad en la teología, que por supuesto siempre es algo muy bueno y debemos hacer, pero si la teología que nosotros conocemos no baja a nuestros corazones, es totalmente, no vale. No vale. Cristo fue rechazado más que tú. Si alguien tuvo enemigos en esta vida, ese fue Cristo. Si alguien fue más tentado en la vida, ese fue Cristo. Si alguien fue abandonado, fue Cristo. Y fijaos que Él siempre nos deja el modelo de que jamás dejó que su teología no llegara a su corazón, sino que vivió intensamente su relación con su Padre. Por eso nosotros debemos hacer igual. Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le aman. Así que muchas veces quizás podamos sentirnos rechazados. ¿Quién no se ha sentido rechazado alguna vez? Rechazado puede ser por tu familia, rechazado puede ser por tus amigos, rechazado puede ser por tus vecinos, rechazado por tus compañeros de trabajo, rechazado incluso por algunos en la iglesia. Pero la Biblia afirma que si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Señor, Dios, tu Padre, te ama. Dios te ama más. Fijaos que lo que nos dice las Escrituras es que Dios nos ama a nosotros, incluso más que nosotros mismos, a nosotros mismos. Y ya es difícil, porque mira que somos orgullosos. Tenemos un Padre que nos ama. Cristo sabía que su Padre le amaba. Por eso le llevaba todo a Él. Lo segundo que vemos en la relación con nuestro Padre es que nuestro Padre, Dios, es verdadero. Una de las decisiones más importantes de tu vida es sobre quién podrás poner tu confianza. ¿A quién vas a creer? ¿Deberías poner toda tu confianza en aquel quien sabe todas las cosas? En aquel que siempre mira cuáles son tus intereses primero, y en aquel que siempre te dice la verdad, incluso cuando ésta te duela. Pero a la hora y ese es Dios. Ese es nuestro Padre. Pero a la hora de la verdad no lo hacemos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es perfecta, sabemos que es verdadera. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, si yo dijera quién se cree cualquiera de los del telediario,
¿verdad? ¿Quién pone su mano, se levantaría su mano diciendo que aquellas noticias que nos dan en el telediario son verdaderas? Especialmente de algunas cadenas, no me voy a meter en política. Ninguno de nosotros levantaría la mano. ¿Quién puede decir, levantaría la mano diciendo que todas las cosas que vemos en internet son verdaderas? Pero preferimos tener nuestro tiempo en estas cosas antes que pasar 5 minutos con saber qué es, que estudiar qué es lo verdadero, qué es la palabra de Dios en nuestros corazones. Salmo 33, versículo 4, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. No podemos encontrar a nadie como el Señor. Las personas nos van a fallar. No importa en quién tú quieras poner tu confianza, habrá un momento en que esa persona te va a desilusionar de alguna manera. Pero el Señor no nos decepciona. Poner nuestra confianza en Dios no es algo que debamos decir solo con las palabras, sino es algo que significa estar completamente apoyados en Él. Estamos nosotros apoyados completamente en el Señor, en nuestro Padre. Si miramos cada uno de nosotros nuestras vidas, tenemos que reconocer que no es así. Por eso cuando vienen todos estos problemas, cuando vienen las tribulaciones, los problemas en nuestras vidas, toda nuestra teología se desmorona. Porque no lo estamos sintiendo en nuestros corazones. Dios nos habla a través de sus promesas en la Biblia y a veces no las creemos o intentamos manipular también el sentido de su providencia. En Génesis 15 Dios promete un hijo a Abraham y en Génesis 16 Sarai le da a su sierva Agar a Abraham porque era estéril. Dios le había prometido un hijo a Abraham, obviamente Sarai lo tenía que saber. Y Sarai entonces, ¿qué hace? Luego lo dice más adelante, ¿no? Porque como ya era mayor, ya era vieja, ¿verdad? Pero Sarai, ¿qué intenta? Intenta manipular la soberanía del Señor. Y entonces le da a su sierva. Luego sabemos que nació Ismael y vemos todos los problemas que esto causó. Y son muchos los cristianos que podemos llegar a hacer algo parecido. Y de hecho llegamos a hacer algo parecido. Por ejemplo, Dios nos dice, vamos a poner algunos casos, Dios nos dice, no te cases con yugo desigual. Pero algunos lo hacen y luego dicen, bueno, y luego voy a empezar a orar por esa persona para que esa persona se convierta. Pero si Dios te dijo primeramente que no te casaras con yugo desigual, joven. Algunos quieren saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, pero en vez de dejar todo en sus manos y bajo su control, intentan ayudar a Dios como si Él necesitara ayuda. No sé si esto ha pasado a vosotros en algún momento. Decimos, bueno, estamos buscando la voluntad del Señor. Eso no significa que nos crucemos de brazos, Dios nos ha dado la cabeza para pensar. Pero muchas veces, en vez de dejarlo todo allí, intentamos entonces nosotros hacer nuestra parte, intentamos, bueno, es la voluntad del Señor, pero vamos a ayudar un poquito, vamos a empujar un poquito. La palabra encomiendo que dice Cristo, que de nuestro versículo, en tus manos encomiendo mi espíritu, está relacionada con la palabra depósito, con la palabra seguridad, con la palabra confianza. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso. ¿Qué es lo que tú necesitas para creer verdaderamente en tu Padre Celestial? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuántas veces Dios podemos mirar cada uno de nosotros en nuestras vidas cuando a caballo pasado, como solemos decir en español, y entonces vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios tiene que venir a socorrernos para que creyéramos en Él? ¿Cuántas veces nuestro Padre tiene que venir a ayudarnos para que creamos en Él? Necesitas creer en Dios con toda tu vida, con todo lo que te preocupe. Debes llevarlo a Dios sin condiciones, sea lo que sea. ¿Estás preocupado sobre tu futuro? Llévalo a tu Padre Celestial. ¿Estás preocupado sobre tu matrimonio? Llévalo a tu Padre Celestial. ¿Estás preocupado por tu salud? Llévalo a tu Padre Celestial. ¿Estás preocupado por tu familia? Llévalo a tu Padre Celestial. La preocupación, dicen que es el ateísmo práctico.
Cada vez que nosotros nos preocupamos y nos pasamos de preocupaciones, te preocupas, estás diciendo que Dios no es soberano, estás diciendo que Dios no reina, estás diciendo que de una manera indirecta que Dios no rige, estás diciendo que Dios no tiene todo bajo el control. Cada vez que nos preocupamos es un nubarrón, es un pecado, es la raíz de la incredulidad que nos pone una separación, que nos impide creer en nuestro Padre Celestial. Todo esto sale a la luz en nuestras vidas cuando las cosas no van como nosotros queremos. Fijaos que Jesús había sido torturado sobre unas 6 horas. Su cuerpo estaba sangrando, su cuerpo estaba deshidratado, estaba incompleto de los dolores, pero Él sigue creyendo en su Padre. Él sigue rogando a su Padre, no desfallece, sigue diciéndole. Incluso cuando Él incluso dice esas palabras, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabachthani en la cruz, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso cuando no, parece que no lo entiende. O cuando está con esa agonía. Confiar en Dios es decirle a Dios que crees que Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Confiar en Dios es estar seguro de que pase lo que pase en tu vida, el Señor sabe lo que es mejor para ti, incluso aunque tengamos que pasar por situaciones difíciles. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos y tenemos que reconocer que nuestra teología a veces se queda solamente en nuestras mentes. Y no estoy hablando de nadie especial, estoy hablando de cada uno de nosotros, empezando por mí. Y no baja a nuestros corazones. Y entonces vemos que no somos capaces de hacer lo correcto. Por eso Cristo es el que sigue actuando en nosotros. Su obra con nosotros no ha terminado aún. Recuerdo que cuando yo era pequeño, tendría entre 8 y 10 años. Y no había mucha gente, muchos niños en aquel momento, no había muchos niños en la iglesia donde yo estaba. Entonces yo estaba, prácticamente no había nadie de mi edad. Había gente que era más mayor, mi hermano y algunos otros chicos, que eran 2 o 3. Y había otros cuantos, otros 4 o 5, que eran 4 o 5 años menor que yo. Así que yo estaba en el medio y, en cierta manera, no sabía muy bien dónde ponerme, si ponerme con los mayores o ponerme con los pequeños. Así que decidieron ponerme con los mayores. Entonces, en la escuela dominical nosotros bajábamos a un trastero que tenía la iglesia, que habían estado, era una habitación como esta, que estaba llena de estanterías, y se habían estado, digamos, distribuyendo estudios de la Confesión de Fe de Westminster, libros cristianos, y estaba todo lleno de folletos, pero no estaban cogidos unos con los otros. Y entonces, al ponerme con los mayores, yo tenía solamente 7, 8 años. Recuerdo que me pusieron con el grupo en el que estaba mi hermano, que tiene 3 años más que yo y otros cuantos. Y ellos, teníamos una profesora de la escuela dominical que era muy buena mujer, pero digamos que era muy fácil de engañar, ¿no? Y entonces, ellos empezaron a hacer una cosa. Empezaron que en medio de la oración, ellos cogían una hoja de cualquier libro, y empezaban a leer en su oración lo que estaba escrito, de tal manera que te podías encontrar unas oraciones de unos niños de 10 años que decía, esto no es normal, porque esto no lo hacía ni... Pero aquella mujer no se daba cuenta. Estaba mal, evidentemente. ¿Y qué pasa? Que siempre se nos queda lo malo. Así que yo dije, bueno, yo voy a hacerlo también. Así que yo cogí mi papel, que tenía mi cita teológica, y estaba preparado para hacerlo. Pero en el momento en que me tocó la oración, me puse nervioso por lo que fuera, se me cayó, y entonces empecé a mirar a dónde podía fijar mis ojos, y fijé mis ojos en el catecismo que nuestros hijos están estudiando. Y allí en la carátula del catecismo hay unas frases que dicen algunos reformadores. Una que dice John Knox, que dice, Señor, dame a Escocia o me muero. Así que en ese momento, esa es la frase que yo dije, Señor, dame a Escocia o me muero. Así que recuerdo muy bien a la señora Teresa, que se llamaba, como estaba cerrando y abrió así un ojo, y dijo, bueno, dame a Escocia, no, será, Señor, dame a España o me muero, no dame a Escocia.
Y en cierta manera demostró que toda la teología que nosotros teníamos no valía para nada. La teología, si no está en nuestros corazones, no vale para nada. Podemos tener, incluso con la IA, tú puedes poner una oración con la IA hoy en día, puedes decir una oración de arrepentimiento y la IA te hace una oración. De hecho, creo que en alguna sermón lo hice. Y tú escuchas esa oración y dices, eso es maravilloso. En la IA. No viene de un corazón arrepentido. El trabajo de Dios es mantenernos salvados y Él tiene un récord en su fidelidad. El problema es que a veces nosotros creemos que nuestra vida es como uno que está allí en una carrera de rallies. Todos habéis visto la carrera de rallies, ¿verdad? Y va uno conduciendo y va el copiloto allí diciéndole a la derecha o a la izquierda, al rasante o tal. Y a veces nosotros pensamos que nuestra vida es así, que nosotros vamos conduciendo y que Dios va de copiloto. Pero no es así, es Dios quien conduce. Es Dios quien conduce nuestras vidas. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Por eso cuando nuestra teología se queda solamente en nuestras cabezas, cuando no nos va a valer para vivir una vida práctica. Por supuesto que es muy importante estudiar una teología y para poder conocer la palabra del Señor y para poder saber y poder discernir y qué es del Señor y qué no es del Señor y qué es verdadero y qué no es verdadero. Pero si nuestra teología no baja a nuestro corazón, no valdrá de nada, porque cuando vengan los problemas en nuestras vidas, que van a venir, no nos dará ningún consuelo. Nuestro trabajo, nuestro deber es confiar en Dios. ¿Confiamos en Dios? El rey Salomón dijo en Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El mismo hombre, el mismo Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra después del Señor Jesucristo, escribió esto. Pero él hubo un momento en su vida en el que no se fió del Señor y se apoyó en su propia prudencia. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos igual? Si lo hizo Salomón, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Lo tercero que vemos en esta relación con el Padre es que debemos encomendar al Padre todo lo que nos preocupa. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios siempre está trabajando y guardando todas las cosas. El Señor en el cielo se está encargando de las cosas que nosotros no podemos ver. Solemos solo ver las cosas físicas de la vida, las cosas materiales, pero sabemos que hay muchas cosas que no vemos en nuestras vidas y que sabemos que son reales. Cuando estábamos atravesando por dificultades, no podemos ver la salvación, no encontramos la salida, no encontramos solución, no encontramos el antídoto, pero mientras esperamos, Dios está trabajando y debemos confiar en el Señor, debes confiar en el Señor, tanto en el cuerpo como en espíritu. Abraham le dijo a su sobrino Lot, le dejó a su sobrino Lot, y le dijo, mira toda la tierra, elige tú. ¿Por qué? Porque él sabía que la respuesta no estaba en lo material y en lo externo de las cosas que podía ver, sino que la respuesta estaba en Dios. Cuando estamos en medio de la prueba pensamos que Dios no nos ve, pero precisamente nos está mirando y muchas veces nos está probando. Acordad de nuestros estudios en Juan, que estamos viendo por los discípulos, ¿verdad? Los discípulos las están pasando canutas allí en medio de la tormenta, en medio de muchísimas cosas, pensando que están solos. Y Cristo está orando, pero externamente ellos no lo ven, pero Cristo está cuidándoles. Pablo lo afirma en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Lo que Pablo aquí dice es que el problema
que él está pasando no es mayor que el propósito que Dios tiene para su vida. Y al igual que lo dice Pablo, estas palabras están aquí para que nosotros las hagamos nuestras, para que tú las hagas tuyas. Lo que necesitamos nosotros es poner todos nuestros sentidos en nuestro Padre Celestial. Y necesitamos no fijarnos tanto en lo que es el problema y en lo que son los desalientos, sino cuál es el propósito de Dios cuando yo estoy en mi vida pasando por estas cosas. El propósito de Dios más que el problema en sí. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que Cristo, cuando hemos leído, Señor, sea tu voluntad. Sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Si puede pasar esta copa, que pase, pero sea lo que tú quieres. Está mirando el propósito. Hacemos nosotros igual. Y por último, nuestro Padre Celestial puede encargarse de todo. Hemos visto que Dios nos ama, que nuestro Padre es digno en quien podemos poner nuestra confianza, en quien ya se ha encargado muchas veces de cosas que nosotros no podíamos ver en nuestras vidas. Cristo dijo, como hemos leído, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo son las manos de Dios? ¿Cómo son las manos de Dios? Las manos de Dios son suficientemente grandes para bendecirnos, si Él quiere. Jesús ponía sus manos sobre las personas. Las manos de Dios son grandes y fuertes y seguras para mantenernos a salvo. Fue la semana pasada en nuestra meditación en Juan, vimos ayer en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y vimos esta cláusula doble negativa del versículo que dice, el que a mí viene nunca, nunca le echo fuera. Así que nadie puede quitarnos nuestra salvación, nadie puede quitarnos, nadie puede arrebatarnos de las manos de Cristo. Y el Señor no puede olvidarnos. Porque las heridas en sus manos y en sus pies que produjeron aquellos clavos, a día de hoy, es algo que a lo mejor muchas veces no pensamos, pero a día de hoy, aquellas heridas que provocaron, por las que Cristo tuvo que pasar por rescatarnos de nuestros pecados, siguen allí con Él. La Biblia nos dice que los creyentes tendremos un cuerpo perfecto en el cielo, que allí no tendremos heridas en nuestros cuerpos, que no tendremos quemaduras u otras lesiones. Yo, por ejemplo, cuando tenía 2 años, tendría más o menos la edad de Matías, abrí el horno de mi casa y me puse allí a saltar pensando que aquello era un trampolín y me cayó una olla. Y si ves mi brazo, tengo aquí una quemadura, desde aquí hasta aquí. Se me ha ido haciendo más pequeña cuando me he ido, pero es así. Y hay otros que tienen otro tipo de cicatrices y de heridas, pero la Biblia nos dice que cuando resucitemos, cuando el Señor nos resucite, que tendremos un cuerpo perfecto. Pero deja que te diga algo, que el único que tendrá cicatrices en el cielo será Cristo. En sus manos, en sus pies, que son las que produjeron aquellos clavos, y en su cabeza aquellas corona de espinas produció. Y me atrevo a decir que esas cicatrices estarán allí por toda la eternidad, en su frente y en sus manos. ¿Para qué? Para recordarnos durante todas las edades lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo por ti, el coste de tu salvación. Cuando Dios habla de las manos en las Escrituras, habla evidentemente con un lenguaje simbólico, porque sabemos que Dios es espíritu. Isaías 49, 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Aquí Dios está prometiendo restaurar Sión.
Así que la gente en el mundo se suele poner un tatuaje o algo que signifique algo para ellos, algo importante. O a veces no, porque hoy en día cada vez ya vemos cosas más absurdas. Pero por lo más general, la gente que se pone un tatuaje o se pone algunas cosas, es algo que significa algo para él. Es algo, incluso muchos se ponen el nombre de alguien que aman. O alguno se lo pone de su novia, luego rompe con ella, se tiene que borrar. Pero bueno, hay muchas cosas de estas. Pero Dios tiene algo en su cuerpo. Dios tiene algo, el Señor Jesús tiene algo en su cuerpo parecido. Es una señal, es un símbolo de amor que Él tiene hacia quién, hacia nosotros, y que tuvo cuando murió en la cruz del Calvario hacia cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos a la cruz y vemos al Rey desnudo con aquella corona de espinas atravesando su sien, aquellos clavos en sus manos y en sus pies, junto a su cuerpo ensangrentado, no vemos lo que el mundo ve, porque lo que el mundo, en esta imagen, lo único que puede ver es una imagen perdida, sin esperanza, pero nosotros vemos el amor de Cristo por nosotros, como allí llevó tu pecado y nos dio una esperanza y una eternidad. Pablo estuvo en peligro muchas veces y puso todo esto en manos de Dios. Pablo no sabía con certeza si salvaría su vida en este momento. Los amigos de Daniel, ¿os acordáis esa historia de los amigos de Daniel, verdad? Con Nabucodonosor. Había hecho una estatua a Nabucodonosor y tenían que sentarse y tenían que adorarle. Y fíjate lo que ellos dicen en Daniel 3, 17 y 18. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Fijaos lo que dicen estos tres amigos de Daniel. Ellos dicen, ¿y si no? O sea, no están seguros si Dios les va a salvar del horno de fuego. Dice, ¿y si no? Nos salva. No te preocupes, que nos da igual, que no lo vamos a hacer, no lo vamos a adorar. Porque ellos entregaron toda su vida en las manos del Señor, sin saber lo que les depararía el futuro. ¿Somos nosotros capaces de hacer lo mismo? ¿Somos nosotros capaces de ir a nuestro Padre Celestial y ponerle toda nuestra vida en sus manos? Estando confiados, estando seguros de que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que Él es verdadero, sabiendo que podemos confiar en ti, sabiendo que Él nos cuidará. Nuestro Padre tiene el poder para librarnos de cualquier cosa, así que debemos decirle a Dios todo lo que nos preocupa. El problema no es nuestra teología, sino como sabemos y vemos en nuestras vidas, el problema es la práctica. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando decimos esta frase y cuando la vemos en el texto, esta no es una frase que debemos decir solo al morir. Porque cuando vemos la relación que Cristo tenía con su Padre, esta relación vale siempre, no es solamente para la hora de nuestra muerte, sino que es una frase en que su significado debe acompañarnos todos los días de nuestra vida, no solo con nuestros labios, sino también con nuestros hechos. Y por último y finalmente, nuestro Padre nos escucha. Como hemos visto, no solo en esta frase, Cristo se dirigía a su Padre en todo momento porque tenía absoluta certeza de que estaba siendo escuchado por su Padre. Cuando tú estás pasando por la tribulación o un problema, o a veces cuando no estás encontrando la respuesta que tú quieres, a lo largo de la prueba empezamos a dudar de Dios. Empezamos a dudar de Dios, de que Él no nos está escuchando. Ojo, en nuestras mentes sabemos que no es así. Pero cuando nuestro corazón desfallece, nos está diciendo realmente lo que hay en nuestro interior. El Salmo 13, David está en esa angustia, es uno de mis salmos favoritos. Está sintiendo esto en el principio del Salmo. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo de mí? El rey David lo dijo. El rey David a veces también se vino abajo. Nosotros nos venimos abajo también. Y por eso tenemos que venir a nuestro Padre Celestial y recordarnos lo que las Escrituras nos enseñan. Porque David también entra en sí
Y dice en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. El gran problema por el que en algunos momentos nuestra teología no funciona, tu teología no funciona, es porque la tenemos en la cabeza y no la bajamos a nuestro corazón. Cuando tengas miedo puedes decir, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estés enfadado, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Si estás triste, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si estás preocupado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si estás depresivo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si estás confuso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando no sepas lo que el futuro te va a traer, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiera Dios que sigamos el ejemplo de Jesucristo. Nuestra teología y conocimiento bíblico debe ir acompañado de una vida práctica. Si no, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y créeme que cuando vengan las tribulaciones y las pruebas, da igual toda la teología que sepas, que si no la has bajado a tu corazón, no va a darte ningún consuelo. Tu teología será totalmente inútil si la mantienes solo en tu cabeza y no la bajas a tu corazón. Tenemos un Padre en el cielo que nos ha reconciliado por medio de la sangre de su Hijo que nos ama. Tenemos un Padre que nos ha reconciliado por medio de la sangre de su Hijo que es verdadero. Tenemos un Padre que nos ha reconciliado por la sangre de su Hijo en el que podemos confiar en Él, en el que Él puede hacer todas las cosas. Tenemos un Padre que nos ha reconciliado con Él por medio de la sangre de su Hijo. ¿Por qué? Porque ese Padre nos ama. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, Señor, y venimos ante ti, Señor, en esta mañana sabiendo y pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestro Padre cuidadoso, que tú eres verdadero, que podemos poner toda nuestra confianza en ti. Señor, te pedimos que tú pongas, Señor, toda nuestra teología de nuestras mentes, Señor, que las bajes a nuestros corazones, que nos hagas vivir de una manera práctica, Señor. Señor, porque queremos, Señor, encontrar consuelo, Señor. Ayúdanos a tener este consuelo en tu palabra que tú solamente puedes dar. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, no solamente con teología y conocimiento, lo cual es bueno, pero sino que seamos cristianos que viven, Señor, realmente tus promesas, las promesas que tú has puesto en las Escrituras para poder llevarlas a cabo en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias porque cuando hacemos esto podemos encontrar consuelo, el consuelo que tú solo puedes dar en medio de cualquier situación. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.